Dios les bendiga a todos en esta hora de este día. Dios les bendiga. Quisiera compartir un momento con ustedes, ¿verdad? Una parte o una porción de la palabra del Señor. Fíjense que es muy necesario, es muy importante que nosotros pues usemos los medios, las plataformas digitales, ¿verdad? Que están a nuestro alcance para lo bueno, para compartir palabra de Dios. Esto no es el fin de competir con alguien, ¿verdad? Sino es necesario, ¿verdad? Que a veces hay personas que tienen una necesidad y están buscando una palabra para su vida, están pasando algún problema y están necesitando de una palabra y se meten a las redes sociales y por eso es importante, ¿verdad? Que ahí haya palabra de Dios. Quisiera compartir con ustedes en esta tarde, en esta hora de este día, una porción de la palabra de Dios titulada ¿Cómo hallar gracia delante de Dios? Así se llama nuestro tema de esta parte que vamos a leer. ¿Cómo hallar gracia delante de Dios? Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 8. Dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Oramos a Dios. Poderoso Dios que habitas en las alturas de los cielos, en este momento, Padre bendito, ocupo este lugar para compartir tu palabra, Padre, y que tu palabra sea de bendición para todos los oyentes, para los hermanos en Cristo, para los amigos que van a ver esta predicación, esta grabación, Padre, acerca de tu palabra, y que sea de bendición, de edificación para su vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. ¿Cómo hallar gracia ante los ojos de Dios? De eso vamos a hablar en esta hora. Encontramos a este personaje muy conocido, hasta por los niños, llamado Noé. ¿En qué tiempo vivió Noé? Noé vivió en un tiempo para él, en un tiempo muy difícil, en un tiempo muy peligroso. La Biblia dice en el verso 5 del mismo capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente hacer el mal. Eso era la generación de Noé. Eso era, ¿verdad?, lo que en el tiempo de Noé, todas las personas, a excepción de Noé, pensaban solamente en lo malo. Deseaban solamente hacer lo malo. De acuerdo a la Biblia, así lo dice. Se iban a descansar en las noches y pensando en hacer lo malo. Qué triste porque Dios, dice la Biblia, hizo al hombre perfecto. En el capítulo 2 del libro de Génesis, hablando de la creación del hombre, dice la palabra del Señor: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, perfecto. Lo hizo a su imagen y a su semejanza. Pero desde que el hombre pecó, desde que el hombre desobedeció a Dios, esa imagen y esa semejanza fue empañada. Y el mismo pecado fue apartando al hombre de Dios. El mismo pecado fue alejando al hombre de Dios, de su creador. Eso es lo que hace el pecado.
El pecado, eso es lo que hace. Aparta al hombre de Dios. Lo separa de Dios. Y el hombre apartado de Dios va sin rumbo. Camina sin rumbo hacia el mal. Entonces, el hombre llegó a cierto grado de depravarse, de ya no tener en su mente cosa buena, cosa agradable a Dios, sino solamente lo malo. Se dormía pensando en hacer lo malo. Despertaba y comenzaba a hacer lo malo. Pero llegó el momento de que toda la maldad del hombre, pues ahora sí le desagradó a Dios. Llegó a la presencia de Dios con un olor desagradable. Y Dios, dice la Biblia, se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Y no solamente se arrepintió, le dolió su corazón haber hecho hombre en la tierra. ¿Con qué fin hizo Dios al hombre? ¿Con qué propósito hizo Dios al hombre? Lo hizo con el propósito de que Él le adorara, de que Él le sirviera, de que Él hiciera su voluntad. Lo hizo perfecto, lo dejó en el huerto del Edén, perfecto. ¿Cuánto tiempo estaría el hombre en esa situación de santidad, de perfección? La Biblia no lo dice. Pero le dieron cabida a lo malo, le dieron cabida al pecado, y el pecado arruina al hombre. Eso es lo que hace el pecado, arruina al hombre, aquella creación divina. Entonces, la palabra del Señor dice que Dios se arrepintió y decidió raer al hombre de sobre la faz de la tierra. Creo que usted sabe qué cosa es raer. ¿Qué quiere decir la palabra raer? Dios se arrepintió en primer lugar de haberlo hecho, de haberlo creado. En segundo lugar, le dolió en su corazón y dijo: raeré. Raer es borrar, quitar al hombre de sobre la faz de la tierra, desaparecer. Raeré al hombre sobre la faz de la tierra. Y lamentablemente, pues podemos pensar allí que el hombre hizo enojar a Dios, hizo airarse, o sea, provocó la ira de Dios. Y Dios decidió eso. Dios decidió eso. Y lo vemos porque Dios no solamente decidió raer o exterminar al hombre, sino a los animales, a las aves, a los reptiles, a todo ser viviente en la tierra. Lo dice la Biblia en el verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí vemos lo importante. De eso yo quiero hablarte en esta tarde. De cómo hallar gracia ante los ojos de Dios. Y es necesario, y es importante que nosotros como cristianos, como ahora sí conocedores de la palabra, pues hallemos gracia ante los ojos de Dios. Noé tenía todo como para echarse a perder, como para hacer lo malo.
No había nadie en quien hiciera lo bueno como para que Noé aprendiera de él. Todos hacían lo malo. Entonces Noé tenía todo como para destruirse, darle rienda suelta a su carne, a lo malo. ¿Sí? Pero Noé no decidió eso. Noé decidió apartarse del pecado. Noé decidió apartarse de la maldad. Aunque vivía en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, rodeado por la gente que hacía lo malo, y Noé no hacía lo mismo. Ahí te estoy enseñando cómo hallar gracia ante los ojos de Dios. Es mentira que a veces se dice, ¿verdad? Es que el lugar donde yo estoy, pues ahí no hay lugar, no hay una iglesia, un lugar donde se adora a Dios. Ahí pura gente mala hay, ahí hay puro, ¿verdad? Gente del mundo que no conoce de Dios. Y por eso, pues, igual me pasó a mí. No. Está en nosotros el querer agradar a Dios con nuestra forma de vivir en esta tierra, aunque estemos rodeados de gente mala. Está en nosotros el querer apartarnos de lo malo, apartarnos del pecado. Eso, cuando lo estamos haciendo así, cuando lo decidimos hacer así, estamos hallando gracia delante de Dios. Porque el hombre que desobedece a Dios, que practica el pecado, Dios lo sigue amando, es cierto, Dios lo sigue amando. Pero ahora sí que ya no es lo mismo como cuando el hombre vive en santidad, como cuando el hombre se aparta de Dios. Es que Dios es todo como un padre. ¿Cómo somos nosotros los padres con nuestros hijos? El anhelo de nosotros es que nuestros hijos todos sean obedientes, nos obedezcan, que hagan lo que nosotros queremos. Pero cuando hay alguien de nuestros hijos quien no obedece, quien rompe las reglas en casa, sí lo seguimos amando, sí lo seguimos queriendo, pero hay condiciones. Hay condiciones. Así es Dios para con nosotros. ¿Qué decidió Dios hacer con toda aquella gente, toda aquella multitud, aquella humanidad quien practicaba el pecado? Dios se colmó su paciencia, se airó, una ira santa, por supuesto, y determinó raerlo. Pero había uno quien había hallado gracia, que era Noé. Entonces él decidió apartar a Noé, no destruirlo. Aquí vemos la justicia de Dios, que Dios no es injusto para castigar al justo juntamente con los impíos. Ahí vemos la justicia de Dios. Dentro de su ira, dentro de su, ahora sí, determinación que él había tomado. Y no por eso, ¿verdad?, barrió con todo. No. Dijo Dios, ahí hay un hombre quien halló gracia, y a él lo voy a salvar. A él lo voy a poner aparte mientras yo destruyo a aquellos rebeldes. Y así lo hizo. Dios le ordenó a mismo Noé que se preparara un arca para que él y su familia se salvaran. Vemos qué tan importante es entonces hallar gracia delante de Dios. ¿Sí? Vemos qué tan necesario es en nosotros que hallemos gracia delante de Dios. Encontramos en la palabra de Dios, ahí mismo en el libro de Génesis, su capítulo 19. La Biblia habla de muchos hombres, pero
solamente quiero hablarte de unos cuantos. En este caso, ya hablamos de Noé y quiero hablarte de Lot. Lot. El lugar donde vivía Lot no era el apropiado como para que viviera él. La Biblia dice que Lot era justo. El justo Lot, dice la Biblia. Pero vivía o vivió en una ciudad pecadora, en una ciudad malvada. Ahora sí, donde los hombres se habían depravado. Pero ¿acaso por eso Lot decidió hacer lo mismo? No. Y aquí vemos nuevamente la ira de Dios. Por la maldad de los habitantes de Sodoma y Gomorra, Dios determinó destruir igual a esas ciudades. Pero había un hombre que había hallado gracia delante de Dios. Se llamaba Lot. Y la Biblia dice que los ángeles fueron porque Lot se detenía, se atrasaba por salir y ya estaba a punto de la ciudad de ser destruida. Y deteniéndose él, dice en el capítulo 19 de Génesis, verso 16, y deteniéndose él, o sea Lot, los varones asieron de su mano, lo agarraron, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La orden era de que subiera a la montaña para que fuera salvo, el monte. Pero lo dijo: si he hallado gracia delante de ustedes, hablando a los ángeles, si he hallado gracia delante de ustedes, déjenme ir a aquella pequeña aldea, aquella apenas pequeña colonia. Está cerca, porque si voy hasta allá a la montaña, pues pueda que me alcance la muerte. Pero encontramos aquí: si he hallado gracia. Y porque Lot había hallado gracia, Dios a través de los ángeles le permitió llegar a Zoar. Y esa ciudad fue salva. Esa ciudad no fue destruida por la justicia de Lot. ¿A dónde vamos con esto? Lo que queremos hablar aquí es que es necesario, hermanos, que hallemos gracia delante de Dios. El tiempo en que estamos viviendo, el mundo en que estamos viviendo, está depravado. Está depravado. Como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a juntarnos? ¿Vamos a hacer lo mismo que el mundo hace? Y yo creo que aún la maldad de la gente hoy en la actualidad arrebasa a lo que en aquel entonces estaba en el tiempo de Noé o en el tiempo de Sodoma. Es aún más. ¿Por qué te digo? Porque en el tiempo de Noé, pues no había internet, no estaba toda la tecnología que hay. Y el diablo ha ocupado precisamente todo eso. Qué bueno que nosotros como cristianos, ¿verdad?, ocupamos las redes sociales, el internet, como para compartir palabra de Dios, que eso debe de ser. Pero ¿qué más hay en las redes sociales? Todo el mundo
hoy en la actualidad está peor que en el tiempo de Noé. La delincuencia, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Las marchas que vemos en aquellas grandes ciudades, reclamando sus derechos, todo eso está en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos, ¿acaso por eso vamos a hacer lo mismo? No, nosotros tenemos que apartarnos, vivir, ahora sí, en este mundo sí, dice la palabra del Señor, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, no tenemos que hacer lo mismo que hace el mundo. El cristiano tiene que identificarse, tiene que conocerse que es cristiano. La Biblia dice, ¿verdad?, en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo que hacíamos antes, cuando estábamos sin Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que mi vecino vive así, déjalo que vive tu vecino. Que mi familia vive así, deja que tu familia haga esto. Pero nosotros hallemos gracia, tratemos de hallar gracia delante de Dios. No vamos a hablar como el mundo habla. Sí. Tal vez estás rodeado de gente allá en tu trabajo, gente que no puede hablar una palabra sana, puras obscenidades. ¿Acaso tú por eso como cristiano vas a hablar lo mismo? ¿A dónde iremos nosotros donde no haya pecado? Estamos en este mundo, pero debemos estar conscientes que no somos de este mundo. No vamos a hablar como el mundo habla, no vamos a vestir como el mundo viste, no vamos a hacer lo que el mundo hace. Eso se llama hallar gracia delante de Dios. El tema se llama ¿cómo hallar gracia delante de Dios? Tal vez tienes familia que no es cristiana y te critican porque tú eres cristiano. Oiga, y el enemigo aprovecha como para sacarte del evangelio, como para apartarte de Dios. Y allá está la familia. Hacen una fiesta. Oiga, y en una fiesta donde no son cristianos, ¿qué hay allí? Aparte de la comida, hay licor, hay palabras obscenas, hay canciones mundanas. Y el cristiano está allí. Fácil, a veces somos engañados por el enemigo para que la familia no se sienta mal, para que la familia no nos desprecie. Preferimos que se sienta mal Dios y que nos desprecie Dios y vamos y complacemos a la familia. Qué triste, porque estamos haciendo lo mismo. Nosotros no olvidemos que tenemos que hallar gracia delante de Dios. Quiero leer una parte de la palabra de Dios, su segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo 2. Dice la palabra del Señor, para ir ya concluyendo, dice la Biblia, capítulo 2, segunda de Pedro 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolos como ejemplo, escuche esto, poniéndolos como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Todo se perfila hacia un juicio. La maldad del hombre hoy en día ha subido de punto delante de Jehová, delante de Dios. Y a Dios le duele su corazón. Sí. Y Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. ¿Sí? Pero así como Dios determinó en aquel tiempo destruir al mundo en el tiempo de Noé, lo destruyó y salvó a Noé. Así como Dios determinó destruir a Sodoma y a Gomorra, esas ciudades malvadas, pecadoras, y salvó a Lot, este mundo en el cual vivimos se perfila hacia la destrucción del juicio divino. Y nosotros tenemos que hallar gracia para que seamos salvos. Veamos la forma, la manera de hallar gracia delante de Dios. Sí se puede, hermano. Sí se puede, amigo. Sí se puede. Dejemos que el mundo ruede. Dejemos que el mundo haga lo que quiera.